En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. En cuenta tenemos los siguientes documentos. Se ha recibido en Secretaría un proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes números 18.933, 18.469, con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. Luego también se han hecho presentes dos urgencias por parte del Ejecutivo. Se ha presentado urgencia suma a los siguientes proyectos de ley: al que crea la ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia, y al suma. Y al que establece un derecho a descanso reparatorio, ¿no es cierto?, para trabajadores de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia del COVID-19, las condiciones y con los efectos que señala. Eso en materia de urgencias. Hay tres oficios. El primero de la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con la que da respuesta a un oficio de esta comisión en el que se solicitaba informar sobre la dictación del quinto decreto relativo a la ley número 20.850. Que podemos tenerla ahora, la tenemos acá, así que podemos preguntarle en directo. Bueno, subsecretario, así que está toda la plana. Luego un oficio del fiscal. Pero yo le quiero pedir a los subsecretarios que se acerquen porque están muy lejos, no tengan miedo. Está bien, sí, está bien. Por eso Está bien, decía yo, por eso decía tan. La distancia no la necesaria. Sí, sigamos, por favor. Luego, señor presidente, hay un oficio también del fiscal nacional subrogante, señor Juan Agustín Meléndez, con que da respuesta al oficio número S82 de esta comisión, en el que solicitaba informar las estadísticas sobre el número de causas y denuncias vinculadas a licencias médicas falsas entre los años 20, 21 y 22. Por último, un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Fernando Arauz, con el que adjunta informe sobre el estado de lista de espera distribuido por servicios de salud del país, que correspondiente al segundo trimestre del año 2022. Por último, hay una solicitud de audiencia de la fundadora de la Organización Regional Salud, Sueño y Realidad Patagona, señora Araceli Leuquén, para exponer la situación oncológica de dicha región. Por último, no alcanzó a ingresar a la cuenta porque llegó hace una media hora atrás una solicitud que envía doña Claudia Andrea Vázquez, secretaria nacional de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de FONASA, para que dichos trabajadores puedan ser también incorporados al descanso reparatorio por COVID que se trata en este proyecto de ley, y deseaban ser recibidos en audiencia, pero esto llegó hace una hora solamente. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias. Entiendo además que tenemos, hay un proyecto de ley que ingresó, el derecho a la mamografía. ¿Está ingresado? Sí, di cuenta del primer punto de la cuenta. Eso, sí. ¿Quiénes son los autores del proyecto? ¿Podemos mirarlo, ese proyecto? Sí. Mientras tanto, la idea es comenzar, continuar con el debate en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el derecho de descanso reparatorio para los trabajadores de salud del sector privado,
como reconocimiento de su labor durante la pandemia del COVID-19 y las condiciones y con los efectos que señala. Para este efecto ha sido invitada especialmente y le damos la bienvenida a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara. Hola, ¿cómo está, ministra? ¿Cómo le va? Asiento, por favor. Encantado. Sí, por supuesto. Además, le vamos a pedir a la ministra que se refiera a los dos proyectos, así que va a tener tarea larga, ambas ministras. Damos primero, no sé, ministra Janet Jara, ¿prefiere usted partir o quiere escuchar? Porque la asociación estaba también invitada, la asociación de clínica. ¿Sí? ¿Tiene? Ya, ok. Partamos entonces con el presidente de Clínicas de Chile, la asociación gremial, señor Gonzalo Dev. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, presidente. Bueno, nosotros tenemos una presentación. Vamos a tratar de que no pase los 10 minutos para poder exponer nuestra posición con respecto a este proyecto de ley. ¿Está habilitado? Evelyn. Sí, ella la tiene. ¿La puedes? ¿Tú la vas pasando? Sí, voy a tratar de ir rápido en algunas diapositivas para llegar a los puntos centrales, que son básicamente los comentarios que tenemos con respecto al proyecto de ley. A ver, lo primero, como Clínicas de Chile, nosotros queremos ser muy claros y reiterar, porque lo hemos dicho en muchas oportunidades, que estamos absolutamente claros del compromiso, del sacrificio que tuvieron nuestros trabajadores durante la pandemia. Y entendemos que todos los equipos de trabajo, sean del sector público, del sector privado, han sido fundamentales en enfrentar esta tremenda pandemia que ya esperamos nos esté dejando atrás. Próxima. Entendemos que esta iniciativa de proyecto busca otorgar beneficios que son de carácter laboral en reconocimiento al estrés que han sufrido los trabajadores y este burnout de los equipos. ¿Ya? Y la verdad que en muchas de nuestras instituciones, también es importante recalcar, se han hecho muchas acciones independientes de lo que se menciona o lo que pretende hacer este proyecto de ley. Podemos mencionar temas relacionados a cómo se han reforzado los equipos para aliviar las cargas de trabajo, cómo se han implementado cuidados laborales, cómo se han aplicado beneficios especiales. Próxima. Respecto al reforzamiento de los equipos, debido al aumento de las camas críticas, la conversión de las áreas y el alto nivel de licencias médicas, se ha contratado un número importante de personal adicional. Este personal no solo está conformado por profesionales de la salud, sino también médicos, enfermeras, TEN, sino que también por no profesionales como son auxiliares, personal de limpieza, administrativos y otros. En algunos planes concretos que se han realizado con respecto al personal en términos de cuidado de ellos, podemos mencionar apoyo. La siguiente, por favor. Apoyo con sesiones gratuitas de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, especialmente focalizados en lo que es el estrés del personal. Se han mejorado los lugares de trabajo, se ha mejorado la alimentación, incluso en algunas instituciones se ha entregado servicios de masaje al personal, se ha entregado también mercadería a los empleados que han estado con COVID-19 aislados sin poder salir de sus hogares y también se han implementado sistemas de reemplazo del personal. Uno de los puntos más relevantes, la próxima, tiene que ver con los beneficios especiales que se han entregado
por cada institución. Nosotros como asociación gremial hicimos un levantamiento con todos nuestros asociados y dentro de las cosas que se pudieron recabar, que por ejemplo se han entregado, se han negociado beneficios de teletrabajo para los profesionales que no están directamente en contacto con pacientes COVID, se han entregado bonos económicos anuales y cuatrimestrales, incluso algunos que están pendientes al levantamiento de la emergencia sanitaria. Se ha realizado disminución horaria, negociaciones de turnos en los momentos que se pueda. Tiempo. Es la derecha la que lo salvó. Y un tema también importante, que hay un grupo importante del personal que trabaja en nuestras instituciones que trabaja bajo el concepto de cuarto turno, que es una jornada excepcional de 42 horas semanales y que además cuentan con una semana de vacaciones adicional al año. Próxima. Bueno, y entendiendo el alcance del proyecto, y aquí dentro de los temas que a nosotros más nos importa, es que efectivamente lo que se haga no implique afectar el equilibrio y funcionamiento de las instituciones, ¿ya? El segundo elemento que también resulta tremendamente importante, que este proyecto de ley no sea más gravoso que el proyecto de ley que hoy día está aprobado y que está en curso para el sistema público, y que además, en el fondo, entendiendo la situación crítica que tenemos con respecto a las listas de espera, no sea un impedimento para darle continuidad de atención y poder atacar este tremendo problema en el cual hoy día estamos muy comprometidos como asociación gremial. Respecto al proyecto de ley, tenemos algunas propuestas o indicaciones o recomendaciones respecto a cómo creemos que esto se puede mejorar o se puede complementar. En primer lugar está el concepto de prestador privado. El artículo 1 del proyecto señala que la iniciativa está destinada para trabajadores pertenecientes a prestadores de salud privados, así como farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados dichos prestadores. Creemos que acá es muy importante especificar qué se entiende por prestadores privados, ya que la reacción deja bastante abierta la interpretación para incluir, por ejemplo, centros oftalmológicos, algunos centros ambulatorios, diálisis y otras instituciones que no necesariamente se vieron afectadas, como ocurrió con las grandes clínicas, incluso las clínicas regionales de mediana complejidad, que estuvieron permanentemente en esta primera línea atendiendo pacientes. Próxima. El segundo elemento tiene que ver con la elegibilidad, que es básicamente entender o evitar esta duplicidad en la compensación y considerar la naturaleza de la función. Por ejemplo, tenemos aquellos trabajadores que trabajaron en el sistema público que de alguna forma ya se han visto beneficiados con este descanso reparatorio, que hoy día están trabajando en el sector privado, que podría darse una duplicación del beneficio. Tenemos trabajadores además que se encuentran excluidos de limitación de jornada de trabajo, como por ejemplo son el personal de confianza de las empresas privadas. Tenemos también un número importante de trabajadores que hoy día trabajan bajo modalidad de contratos a honorarios. También se da ahí una duplicidad, trabajadores que... ¿Ya? Lo que hablaba respecto a los trabajadores honorarios, que muchos de esos trabajadores tienen contratos de trabajo en el sistema público, trabajan honorario en el sistema privado. Entonces, aquí es muy importante que en el otorgamiento del beneficio no se produzca una duplicidad o se esté entregando el beneficio a personas que no les corresponda. El cuarto punto respecto a la elegibilidad tiene que ver con aquellos trabajadores que por decisión del empleador, como lo mencionaba en la primera parte de la presentación, y como política de la empresa, hayan sido excepcionados de concurrir a prestar servicios durante este periodo. ¿Ya? Y el quinto punto, que para nosotros es muy relevante, que hay instituciones que han entregado beneficios asociados a la pandemia, beneficios económicos. ¿Ya? Hay casos específicos, no es una regla general, pero efectivamente aquí lo que no puede ocurrir es que esta ley y este beneficio a los trabajadores se duplique con otros beneficios que ya han recibido. Próxima. El tercer recomendación o sugerencia tiene que ver con la exigencia de permanencia. Como les decía, la idea es que entendemos que esto no puede ser más gravoso. ¿Ya? Si el beneficio al sector público tenía como periodo se entregaba para los trabajadores que estuvieron trabajando continuamente entre el 30 de septiembre y la fecha de la publicación de dicha ley, que fue el 25 de enero del 22,
lo que nosotros pedimos es que el periodo sea exactamente el mismo y no se haga en un periodo más largo, porque eso efectivamente implicaría gravar al sector privado por sobre el sector público. Otras consideraciones con respecto a este proyecto. Reitero una vez más que apoyamos el reconocimiento al tremendo trabajo que hizo el personal de salud durante la pandemia. Sin embargo, creemos que es fundamental entender que el financiamiento de este proyecto no proviene de recursos públicos, como ocurrió con el descanso reparatorio para los trabajadores de la salud, sino que de recursos propios de cada institución prestadora privada. Por ello, es necesario considerar lo siguiente. ¿Ya? En primer lugar, el descanso reparatorio es un beneficio que se entrega por una vez, por lo tanto, no puede tener el mismo trato que el feriado legal. El segundo elemento es que los prestadores privados tienen distintas realidades. Aquí uno tiende a imaginarse a las grandes clínicas y la verdad que en el caso nuestro, de nuestra asociación gremial, nosotros tenemos más de 42 asociados. Muchas de las clínicas que son parte son clínicas regionales, clínicas pequeñas, donde, como decimos nosotros, la demanda es infinita, la oferta es muy escasa, el personal técnico es muy escaso y lo que se está haciendo con esto es generar dificultades en la continuidad de atención, especialmente en las clínicas de menores recursos y de menor tamaño. El tercer elemento tiene que ver, la próxima por favor. Que tiene que ver con el punto anterior, tomando en cuenta que las realidades las realidades son distintas. Aquí hay que tener mucho cuidado, especialmente con los prestadores más pequeños, los que cuentan con menos recursos, en que no ponga en riesgo la continuidad de atención de los pacientes que hoy día, como les decía, especialmente en regiones, la demanda supera por mucho la capacidad técnica y la capacidad de infraestructura que existe en dichas localidades. El cuarto elemento tiene que ver con, y esto es reiterar, los esfuerzos que estamos haciendo no pueden duplicar los esfuerzos que ya se han hecho. Aquí las clínicas, las empresas privadas tienen más flexibilidad que el sistema público, por lo tanto aquí hay muchas realidades distintas y eso tiene que estar debidamente considerado en este proyecto de ley, porque efectivamente puede darse que este beneficio sea mucho más gravoso que lo que se implementó, lo que se aprobó para el sector público. Como conclusiones, yo diría que aquí el punto más, esta presentación va a quedar a disposición de la comisión, pero el punto más relevante es el cuarto punto. ¿Ya? Creemos en esa línea, creemos que este proyecto, aunque no nos cabe duda que tiene la mejor de las intenciones, debe ser complementado con las indicaciones o las sugerencias que hemos indicado, básicamente para evitar la duplicidad de las compensaciones, considerar que los beneficios ya entregados de manera voluntaria y no gravar a los prestadores privados más allá de lo que se estableció para el sector público de salud. Y además resguardar las condiciones para que sigamos contando con el personal necesario para realizar nuestra función de atención a los pacientes y apoyar al sistema público en temas tan relevantes como la resolución de las listas de espera, por lo que además la gradualidad y el plazo en que se entrega este beneficio también debe ser considerado. Y reitero, no todos los prestadores son iguales, y especialmente la realidad regional hay que tenerla en cuenta y no estar mirando específicamente a los grandes prestadores que probablemente pueden tener más flexibilidad para estar otorgando este beneficio tan merecido a los trabajadores. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Ahora dejamos a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Yanet Jara. Yo sí quisiera pedir antes un acuerdo de la comisión para los efectos de la ampliación del plazo para que las indicaciones que mandó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que llegaron fuera de plazo, puedan ser consideradas dentro del proyecto. Entonces, la idea es dar... no, ya llegaron, pero para los efectos para los efectos de que queden en regla. Entonces, si les parece que nos demos... ¿Hoy día qué día es? Miércoles 9, hasta el viernes. ¿Me parece? Por si alguien más quiere hacer alguna indicación. Ok, para poder dejar en regla las indicaciones de Ejecutivo y poder votarla. ¿Se acuerda? Ministra, adelante. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores presentes, así como también a la ministra de Salud, a los subsecretarios, a los representantes de los trabajadores y a los representantes de las clínicas y a los funcionarios del Congreso Nacional. Quisiera presentar a esta comisión algunas indicaciones que desde el Ministerio del Trabajo nos habían pedido opinión a fin de poder contribuir a la discusión de esta moción parlamentaria que nos parece de toda justicia, todo el rol que los trabajadores y trabajadoras han jugado durante la pandemia.
Y quisiera partir con una frase de don Bernardo Leighton, en la cual señala que las ideas se defienden con palabras, pero se ratifican con hechos. Y en ese sentido, esta propuesta de descanso reparatorio nos parece que la contribución que podemos hacer, senador, por su intermedio, presidente, desde la cartera que me toca encabezar, es precisamente asegurar la posibilidad efectiva de que puedan hacer uso de este descanso reparatorio. En ese sentido, en primer lugar, señalar que tenemos una valoración del proyecto de ley. Nos parece que es un reconocimiento importante al esfuerzo y al trabajo del sector público y del sector privado en el mundo de la salud, que sin duda fue fundamental, siempre fundamental, pero en las circunstancias que vivimos como crisis sanitaria fue especialmente un gran aporte y contribución a la sociedad. Por eso valoramos positivamente este proyecto de ley, porque creemos que es necesario contribuir a recuperar muchos de los efectos que la pandemia dejó en distintos sectores de la sociedad y, por qué no decirlo también, en particular en los trabajadores que estuvieron expuestos a grandes labores que tuvieron que desarrollar con mayor carga de trabajo y también expuestos a riesgos psicosociales producto de toda la situación que vivimos. Y en ese sentido creemos que es de toda justicia avanzar en un descanso reparatorio, esta vez ahora, para poder igualar a los trabajadores del sector privado a el beneficio o el derecho o el reconocimiento, más bien dicho, que han tenido los trabajadores de la salud pública. Para efectos de garantizar que esto sea un descanso reparatorio efectivo, presentamos algunas indicaciones que abordan materias de procedimiento, de cómo se solicitan estos descansos reparatorios, de la forma del otorgamiento y de la distinción del uso del derecho respecto de tipos de jornada y modalidades de trabajo. Esas son las materias que vamos a abordar. En relación a los contenidos y fundamentos de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al presente proyecto de ley, quisiera señalar, bueno, las dos primeras son bastante formales, pero reemplazamos o proponemos esta comisión tenga bien aprobar el reemplazo de la frase el personal por trabajadoras y trabajadores, que constituyen parte de la relación laboral, ¿cierto?, tradicionalmente reconocida por el Código del Trabajo y se ajusta a la nomenclatura laboral. Las dos primeras modificaciones son a la letra A y a la letra B del artículo primero y proponemos que se agregue una nueva letra C, donde se señala que con todo, al término de la relación laboral, quedar en días pendientes a utilizar, el empleador deberá compensar al trabajador o trabajadora el tiempo que por concepto de este beneficio le habría correspondido haber podido tomarse efectivamente. Esto porque nos parece importante que este reconocimiento se haga y asimismo que se igualen las normas que dentro de lo posible, digamos, porque estamos regidos por el derecho público y derecho privado, por cierto, entre trabajadores públicos y trabajadores del sector privado. Así las cosas, en el caso de los funcionarios públicos, cuando se cambian de algún centro de salud, el empleador a través del Estado sigue siendo el mismo y por tanto pueden continuar con el reconocimiento de sus días o incluso volver a reconocerlos cuando vuelven. No así en el sector privado y por eso si se produjera el despido, desde el Ejecutivo, por su intermedio presidente, señalar que nos parece muy importante dar certeza jurídica a los trabajadores de que van a ser debidamente compensados en los días que no se hubieran alcanzado a tomar atendido el término de la relación laboral. En relación al artículo segundo, proponemos que se intercale la expresión permisos regulados en la letra A y en el título segundo la frase en la ley tales como los contemplados. El sentido tanto de las incorporaciones que se hacen a la letra A como a la letra B, que me imagino del artículo segundo que no la alcanzan a leer porque está con letra muy poco inclusiva, hay que decirlo, tiene un comparado que bueno, tiene por objeto evitar diferencias de interpretación. Todo esto también a fin de dar certezas, ¿no? Señalando que respecto a la continuidad laboral requerida, la enunciación no es de carácter taxativo, y se busca equiparar el beneficio de este proyecto, también lo señalaba con anterioridad la persona que me ha antecedido la palabra, a los beneficios del sector público, cuya normativa contempla precisamente distinciones respecto del uso de jornada y modalidad de teletrabajo. Así las cosas, el proyecto de ley en esta materia lo que propone es que se incorpore la frase de la letra B al trabajador, o trabajadora beneficiaria deberá contar además con una jornada igual o superior a 11 horas semanales, circunstancia que no resultará aplicable a quienes se encuentren excluidos de los límites de jornada de trabajo.
Respecto de quienes hayan desempeñado funciones, trabajos o servicios en algunas de las instituciones señaladas en los incisos anteriores y en la labor antes descrita, en modalidad exclusiva de teletrabajo, se les concederá el beneficio de descanso reparatorio por 7 días hábiles. Y como señalaba entonces, se busca evitar diferencias de interpretación y, por otro lado, equiparar el proyecto en torno a los beneficios que ya recibieron o, en realidad, más que beneficios, compensaciones que ya recibieron los funcionarios públicos con los trabajadores del sector privado. En relación al artículo 3º, se propone por parte del Ejecutivo una indicación que señala que, ¿podemos avanzar? Gracias. Que reemplaces el artículo 3º por el siguiente y que señala que quienes deseen hacer uso del beneficio de la presente ley deberán solicitarlo por medio del procedimiento de la solicitud de un feriado legal. Por cierto, son permisos de naturaleza distinta, eso lo tenemos claro. Lo que este artículo lo que pretende hacer es asimilar el procedimiento, no la naturaleza de los permisos, a fin de que primero ya hay experiencia, digamos, tanto entre empleadores como trabajadores, presidente, pero además hay reglamentos vigentes, decretos vigentes y además hay jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo. Entonces, en caso de alguna duda, son materias que ya estarían resueltas, sobre todo tratándose de un permiso excepcional y que no debiera requerir, por tanto, su otorgamiento una mayor carga administrativa para los distintos actores incumbentes, ni tampoco inseguridades, ni para los empleadores lo que pueden o no hacer, ni para los trabajadores. Así que nos parece que el procedimiento aplicable en este caso podría ser perfectamente el de las feriados legales. Y se proponen 2 nuevos artículos que son el 4 y el 5, señalando el 4, que no tendrán derecho al beneficio de esta ley los trabajadores y trabajadoras que tengan facultades de representación del empleador y facultades generales de administración y que hayan hecho uso efectivo del beneficio contenido en la ley 21.409, que establece un descanso reparatorio para los trabajadores de la salud, que indica, ¿no? Estamos hablando de la salud pública. El artículo 5, por su parte, propone el incumplimiento a lo dispuesto será sancionado con las normas generales que se establecen en el 506 del Código del Trabajo y que son todos estos tipos infraccionales a las leyes laborales que no están en particular recogidos en algún espacio, toda vez que además en este caso, por tratarse nuevamente de una norma excepcional, no tiene sentido vincular un régimen de infracciones solamente para este efecto. Y solamente agregar que en relación a lo último, el 506 propone una escala infraccional en atención al tamaño de las empresas porque es evidente que hay asimetría en la relación entre que se pueden establecer en los momentos, en el tamaño, en la fortaleza económica y en todo lo que nosotros podamos tener a la vista. Asimetría incluso de información. En relación a al artículo 4 anterior, que excluía a quienes tienen facultades tanto de representación como de administración, así como también a quienes ya hayan hecho uso de este beneficio, precisamente lo que se busca es que los trabajadores de exclusiva confianza que estén en esta consideración no necesariamente son aquellos que han estado hoy día, tienen otras consideraciones en base a la confianza y en base a las facultades que ejercen, que podrían eventualmente dejarlas excluidas de este beneficio. A nosotros nos parece que, de acuerdo a lo que se ha estado discutiendo, puede ser atendible la razón y en aquellos casos que ya hicieron uso de él a fin de que no se duplique el permiso. Por su intermedio, presidente, esa sería la presentación por parte de la cartera que me toca encabezar. Se agradece, ministra. Si hay alguna pregunta para alguna de las dos posiciones. Más que pregunta, quizá tratar de preguntarle al Ejecutivo la opinión sobre las observaciones que hizo el sector privado respecto a algunas diferencias de interpretación, para entender si hay alguna... Porque me imagino que han tenido conversación. Yo no entiendo que ha sido parte de la dinámica que se han dado previamente a esta reunión. No sé, esa quizás es la pregunta. Senador Juan Luis Castro también. Sí, adelante. También preguntarle al Ejecutivo en cuanto a la enmienda respecto al término de la relación laboral cuando quedarán días pendientes a utilizar. Si esa enmienda afecta o no eventualmente al sector privado y en qué magnitud, dado la observación que hizo el señor Greve, que no fue tan explícito, pero como ya está la indicación puesta, quisiera saber si hay alguna afectación que respecto de esa enmienda pudiera sentirse de parte del sector privado y que el Ejecutivo precisara bien la simetría que se ha invocado, que me parece lógico, pero que se aplique de manera correcta el beneficio a este efecto. Ministra,
¿Seguro? Bueno, nosotros expresamos nuestra preocupación con respecto a básicamente la indicación que hace el Ejecutivo, porque nuestro entendimiento es que esto iba a tener un tratamiento como un beneficio, no como el concepto de feriado legal, en la cual implicaría en una instancia cero generar por el 100% de los trabajadores una provisión de las vacaciones. Eso tiene un impacto económico muy fuerte sobre todas las instituciones y efectivamente puede implicar que si en el periodo en el cual tú tienes que dar este descanso reparatorio no se pudiese dar, efectivamente tú tengas que pagar el monto. Ahora, yo quiero poner un elemento adicional arriba de la mesa, la dificultad que ha tenido el sector en general, me imagino público y privado, para otorgar ya las vacaciones pendientes que se generaron durante el periodo de pandemia, en la cual producto de la carga asistencial efectivamente la gente no pudo salir, entonces ya hay un tema acumulado y ahora habría otro. Yo entiendo y estamos de acuerdo en el reconocimiento de los trabajadores, pero creemos que esto tiene que tener una factibilidad, la gente tiene que descansar, ¿ya? Y el tema del impacto económico que se puede producir, efectivamente algo que no estaba en el proyecto original y ahora se está introduciendo como una carga que grava económicamente al sector. ¿Ministra? Ministra de Salud y ministra de Trabajo. Sí, para hacerme cargo de alguna de las... Bueno, expresar de que yo ya me había manifestado en alguna sesión previa respecto de lo importante que es para nosotros este proyecto de ley que equipara el descanso que ya recibieron los empleados del sector público. Nosotros teníamos con respecto a la duda en relación a la definición de prestador, nosotros teníamos la sugerencia de reemplazar el concepto de red asistencial que sean prestadores de salud privada, que está en el literal B del artículo 1, para hablar por establecimiento de salud privado, que es un concepto que está contenido en el DFL1 y que es más propio del Código Sanitario. Nos parece que representa mejor lo que es la ¿Eso ya está práctica. incorporado en la indicación o no? Sí, está ¿O ya incorporado una en la indicación adicional? No, está incorporado en la indicación, está enviado eso. Y eso va en varios literales, va en el artículo primero, en el literal B, también en el C, que se habla en el artículo primero de prestadores, y después en el artículo segundo, también en la primera parte del artículo que habla de los prestadores de salud privada, dice de su excelencia el presidente de la República, para reemplazar la frase prestadores de salud privada por la frase establecimiento y hacer mención explícita de los establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos, que también se consideran establecimientos, porque a veces queda la duda si no los mencionamos. Sí, con respecto a eso, y en general que las indicaciones que nosotros hemos realizado es para homologar la situación del sector privado con los beneficios que ha tenido los trabajadores del sector público, en el sentido general. No sé si usted quiere comentar. Ministra de Trabajo, Previsión Social. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta para entender un poco mejor, a lo mejor. Claro, es que quedé como con la duda, entonces no puedo opinar porque me queda la duda. El beneficio es para tomárselo dentro de 3 años, ¿cierto?, como un descanso reparatorio. En el evento que la persona fuera desvinculada antes, a nosotros nos parece que la persona no puede perder el beneficio. Por eso lo que se propone es que en el finiquito se le compense económicamente. ¿A eso es lo que las clínicas no podrían hacer? No, eso es algo que no estaba en el proyecto presidente, original. Perdón, eso es lo que no estaba en el proyecto original y se está agregando ahora, y es lo que desde el punto de vista nuestro, en el proyecto original, o sea, no era comparable con un feriado legal. Y aquí hoy día, desde el punto de vista nuestro, se está homologando a un feriado legal. Eso. Gracias, presidente, por su intermedio. Disculpe. Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que, por eso señalaba, en el caso de los trabajadores del sector público, lo que ocurre es que, si bien pueden cambiar de un centro de salud, pero siguen teniendo un mismo empleador. En el caso de las clínicas eso no ocurre. Entonces, también por eso también indicaba la frase de don Bernardo Leyton, ¿no? Porque harto aplauso muchas veces para los trabajadores de la salud, pero la verdad es que yo creo que la esencia de poder efectivamente hacer un reconocimiento es lo que contiene este proyecto de ley. Y sin duda, si esto se concibe como un derecho en el cual etéreamente los trabajadores pueden ejercerlo en algún minuto, pero si son desvinculados perdieron ese derecho, la verdad es que no es un derecho efectivo. Por eso, desde el punto de vista laboral, senador, por su intermedio, esa es nuestra propuesta. Ahora, es una propuesta que lo que busca es recoger el espíritu de la moción parlamentaria, digamos, ¿no? ¿Quiere referirse? Quiero un comentario adicional a lo que señala la ministra, que yo
Yo entiendo que el espíritu que acá es homologar o igualar, y en ese sentido yo quiero volver a reiterar uno de los puntos que nosotros pusimos, porque efectivamente el sector privado tiene más flexibilidad que el sector público y ha estado otorgando, y durante el periodo de pandemia se otorgaron beneficios a los trabajadores. Entonces, para nosotros es fundamental que efectivamente el proyecto de ley contemple el cómo se van a homologar esos beneficios para que efectivamente no se produzca una situación más gravosa para un sector en perjuicio del otro. Eso. Como estas indicaciones las estamos conociendo por primera vez los senadores el día de hoy y estamos dándola por ingresada en virtud de esta ampliación de plazo, ministras, la idea es que podamos hacer dos ejercicios. Uno, que podamos trabajar con nuestros asesores de materia prelegislativamente para poder ponerlo en tabla y en votación, además con la urgencia del Ejecutivo, pero como las indicaciones las estamos conociendo hoy, hay que por lo menos darse la oportunidad de un estudio acabado de las mismas. Entonces, lo que yo sugiero es que podamos hacer el trabajo de los equipos técnicos, tanto y asesores nuestros de los senadores, también con el Ministerio, como hemos trabajado los otros proyectos, agregar también a los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y ver cómo podemos finalmente lograr sacar adelante este proyecto tan esperado para los trabajadores del sector privado. Teniendo en cuenta los equilibrios, me parece que son razonables, evitar las duplicidades que el mismo Ministerio ha planteado, y buscar efectivamente que ese beneficio sea efectivo. Hay que buscar también los criterios. Senador Macaya. Solamente, presidente, quizá, y adhiriéndome a su sugerencia que podamos revisar las indicaciones, yo creo que el principio ordenador acá es asimilar un beneficio que es justo, que es legítimo, entre el sector público, que ya se otorgó, y el sector privado. Yo, haciendo revisión muy tangencialmente de algunas de las indicaciones, me encuentro con algunas diferencias en cuanto a la aplicación del beneficio. El comentario que, por ejemplo, recién hace la ministra a propósito de los holdings de clínicas, creo que no todas las realidades de las clínicas son iguales. O sea, hay clínicas pero de que uno mantiene de que uno se puede cambiar dentro de un holding de un empleador al otro, a propósito del sector público, usted entiendo que lo hizo. Siempre hace, digamos, todos los giros, no solo para el... Sí, pero yo me encuentro sí con algunos aspectos algo más gravosos respecto al sector privado de lo que se aplica en el sector público en las indicaciones que se han presentado. Y por eso creo que a mí me gustaría mucho que, a propósito de la presentación que acaba de hacer y creo que es vital en la construcción de acuerdo en una comisión como esta, que las observaciones que se han planteado en este caso, al menos puedan ser respondidas con el detalle, porque yo me imagino que usted tampoco conocía la presentación que se acaba de hacer, y en ese sentido, con toda esa información y con las indicaciones que tenemos del Ejecutivo, podamos votarla informadamente, teniendo claro que acá es un beneficio que yo creo que tenemos que aprobar de la manera más unánime posible en esta comisión. Ese es el ánimo de todos. El senador Iván Flores y luego la ministra. Presidente, un dato para la ministra del Trabajo, están votando la partida en este momento. Sí, me acaban de avisar, sí, porque me pidieron reemplazo. En todo caso, un comentario general, presidente, por su intermedio, a quienes hoy día, qué bueno que nos acompañen, porque lo que yo creo que no puede pasar en todo caso es que esto se dilate, puesto que este es un beneficio que los trabajadores del sector público ya recibieron y los del sector privado están esperando. Y en la medida que eso siga postergándose, la pandemia va a ir, espero, aflojando cada vez más, y por lo tanto la circunstancia que la generó también se relativiza y se aliviana, digamos. Y en ese escenario muchos de los trabajadores o trabajadoras del sector privado puede que dejen de ser trabajadores del sistema privado y por lo tanto se quedaron sin el beneficio. Entonces, en la medida que aceleremos el proceso, vamos a poder intentar acercar el reconocimiento que le hace el Estado de Chile, sea del mundo privado al mundo público, a quienes se la jugaron en su momento, independientemente de qué parte de la solución tenían a su cargo. Entonces, yo pediría que, a ver, si seguimos revisando, vamos a encontrar montones de circunstancias que colocan una posición que es dable de debatir respecto de la presión que se genera sobre la actividad económica privada.
y los trabajadores van a seguir siendo postergados. Entonces, revisémoslo rápido, revisémoslo con cuidado, por cierto, pero démosle celeridad a esto, pongámosle plazo y saquemos la cosa además rápido y llevémoslo a la sala. Porque tiene además, la urgencia legislativa, su urgencia. Si el tema es simplemente para que quede el registro, que esta indicación la estamos conociendo por primera vez porque llegaron fuera de plazo, porque hay que decirlo también, y estamos dando la oportunidad de incorporarla justamente para que sea una discusión informada. Senador Juan Luis Carlos. Sí, presidente, ha sido bien tormentosa la discusión porque pasó por las admisibilidades respectivas en la sala, esto ha sido complejo y esto no tiene por qué entenderlo el mixta, claro, los trabajadores y trabajadoras de la salud, que son mujeres preferentemente, además en todas las clínicas privadas. Yo entiendo perfectamente que el mundo privado tiene distintos tamaños, distintas realidades en regiones y en Santiago. Uno no tiene que imaginarse la clínica más top como si fuera lo único que existe en Chile. Pero también es cierto que no puede haber excepcionalidades que transgredan las normas generales del trabajo. Si aquí, en este Congreso, uno como senador desvincula a un funcionario y tiene días pendientes al momento de la desvinculación, esos días pendientes se van al finiquito. Esa es la norma. Entonces, no podemos generar tampoco un cuadro inverso, vale decir, de la respuesta a la pregunta que formulé, en cuanto a generar una situación excepcional a partir de sobrepasar la norma laboral y que es que además en el lapso de 3 años, si no se tomase en esos 3 años el descanso, imagínense la largura que estamos dando de tiempo, en ese caso se daría lo que señala la enmienda final, que es agregar esto a ese finiquito. Entonces yo estoy a favor de la enmienda del gobierno, me parece razonable. Estoy abierto a que haya conversación, pero una conversación que tiene que ser también breve, que tiene que ser acotada y en el plano de lo que es la norma laboral, de modo tal de que no aparezca este beneficio con letras chicas. Eso sí que sería inaceptable. El beneficio tiene que ser con letra grande como corresponde, porque además el sistema público y privado estaban integrados al momento de la pandemia. Por lo tanto, en eso hay que ser súper taxativo. Y me parece que la realidad de las clínicas que es atendible, porque sé que están pasando un momento difícil, sobre todo con los aseguradores. Sin embargo, en esto tenemos que tener la claridad de que los trabajadores y trabajadoras ameritan, ya han esperado y requieren que este beneficio se aplique lo más pronto posible en toda su integridad. Eso, presidente. Estamos muy de acuerdo en esos términos. Entonces, ministra, y sí, porque la quiero molestar por el otro proyecto, por eso quiero aprovechar la que está acá. Ministra, adelante. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle por su intermedio, presidente, a la comisión por recibir las indicaciones fuera de plazo, pero solamente para poner en común que, como ustedes saben, ayer presentamos pensiones que tienen más de no sé cuántos artículos, páginas, ¿cierto? Más de 352 artículos y en realidad hemos estado con hartos temas, digamos, además del informe de sustentabilidad del Fondo de Cesantía, del Fondo Integrado de Pensiones, del impacto regulatorio, financiero y Consejo Consultivo Previsional. Entonces, no es que no la hayamos querido ingresar antes, solamente para poner en común. Y lo segundo, presidente, porque entiendo que esta conversación, como señalaba el senador Castro, no sabía el detalle de cada uno de los trámites que lleva y el tiempo. Para que sea útil la gestión, yo creo que es muy necesario conocer, en definitiva, cuál es la opinión de los empleadores, porque en el marco laboral, como nosotros conversamos permanentemente con empleadores y con trabajadores, uno sabe más o menos el margen en el cual ese diálogo social tripartito le permite o no generar un espacio para tener un acuerdo o no. Entonces, como aquí se han expresado algunas opiniones en torno a que las compensaciones ya se han hecho, en torno a que los días serían un costo por una provisión de vacaciones o en torno a que no se podrían pagar al momento del despido, yo creo que es bueno saber cuál sería entonces el espacio que desde el punto de vista de los empleadores va a haber o no para un descanso reparatorio para los trabajadores de la salud privada. Lo dejo puesto, puede ser en esta sesión, puede ser en una conversación posterior, pero creo que es bueno tener ese marco para saber de qué es lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Senador Macaya. En ese sentido, yo creo que es fundamental tratar de que los empleadores procuren que se tome este permiso. Y la situación de no homologabilidad del sector público con el sector privado, es que ustedes en el sector público tienen estatutos especiales que no contemplan el pago de indemnizaciones en los finiquitos de los trabajadores del sector público. O sea, evidentemente en eso hay una diferencia. Yo creo que eso es un poco el asunto, que hay que hacerse cargo de esa diferencia. O sea, y hacer que si firma un finiquito, bueno, el finiquito se tendrá que firmar 15 días después o eventualmente. Hay que buscar una solución que quizás puede tener algún ajuste que no sea monetario, porque no es exactamente homologable la situación del sector público. Son estatutos de atención primaria, el estatuto de los funcionarios que trabajan en los distintos establecimientos de salud, que no es similar
que es el Código del Trabajo el que se aplica fundamentalmente en este caso a las clínicas privadas. Bien, yo quisiera que efectivamente tuviéramos la posibilidad efectivamente también de acercar posiciones y yo también llamaría también a las ministras también a generar ese diálogo. Sí, o sea, también que trabajemos todos en buscar el diálogo que nos permita sacar adelante este beneficio para los trabajadores, porque estamos todos de acuerdo en que la compensación efectivamente es necesaria, oportuna y tenemos que apurar el tranco, pero sobre un trabajo que nos permita votar informadamente una indicación para resguardar los derechos justamente de los trabajadores. Entonces, busquemos un espacio para esa conversación. Ojalá las ministras los ministerios pudieran también convocar y nosotros trabajar también con nuestros asesores para los efectos de ir analizando las respectivas indicaciones que se han formulado, que las conocemos ahora. Gracias, ministras. Gracias. Yo quiero aprovechar también dos cosas al representante del presidente de Clínicas de Chile, que lo hemos invitado en reiteradas ocasiones y no ha estado presente en esta comisión. Respecto... Está bien. Sí, pero es respecto de otro tema que yo quisiera citarlo, o sea, invitarlo, que hizo relación con el tema de los aseguradores, porque es un tema que nosotros hemos hecho justamente una serie de sesiones por la preocupación que tenemos respecto a los aseguradores privados y respecto a las deudas, respecto de las clínicas y el efecto que podría generar en cadena. Y entonces debiéramos tener también a la disposición de los gremios también para poder venir a dar su visión respecto de un tema que nos preocupa, porque efectivamente pudiera afectar a muchos afiliados de las ISAPRES que hoy día están en serio riesgo. Sobre todo los problemas con los convenios. Con los convenios. Efectivamente, yo quiero decir que acá estamos muy preocupados por el tema de los términos de convenio, laboratorios clínicos. De hecho, hoy día hay un serio cuestionamiento respecto a las personas, respecto a la decisión o no de operarse, porque tienen que enfrentar un costo muy distinto al que tenían hace un año atrás. Entonces, es un tema que nos preocupa. Señor presidente, en primer lugar, solamente nos excusamos una vez a la invitación por imposibilidad. Yo estaba en el extranjero la sesión pasada, un problema técnico, no nos pudimos conectar. ¿Ya? Y encantado. Si ustedes nos invitan, podemos venir específicamente a hablar del tema con toda la información que disponemos a través de nuestros asociados. ¿Ya? Y obviamente, al igual que ustedes, nuestro principal interés son los pacientes. Por lo tanto, aquí hay ciertas cosas que están ocurriendo, que están afectando a los pacientes y obviamente nuestro interés es que se logren las soluciones y que el sistema se estabilice y logre la certeza. Lo vamos a invitar. Encantado. Yo quisiera... en el segundo punto de la tabla, el proyecto de ley que está en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer la facultad de organismos reguladores y fiscalizadores y aumentar las multas y periodos de suspensión de emisiones de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley, boletín 14.585-11, que hemos invitado también a la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara. Mire, la estoy invocando, Janet Jara, a la ministra de Salud, que está presente, al superintendente de Salud, Víctor Torres, que se excusó, que va a participar de manera telemática, la intendenta de fondo, señora Sandra Hermijo, y también el director de FONASA, señor Camilo Cid. Entonces, así es. Está también la superintendencia, la superintendenta. Camila Ganas. Entonces, me gustaría, ministra, que usted, que tiene que defender su presupuesto, pudiera darnos la opinión respecto al proyecto, sin antes la referencia primera de la Secretaría de la Comisión. Adelante. Tal como se señalara en la sesión previa que se abordó este proyecto ingresó, se encuentra en primer trámite en el Senado.
ingresó el 19 de abril del presente año y... Perdón. Me equivoqué de carpeta. Disculpen. Sí. De legislatura, porque es de la legislatura anterior. Sí. ¿O no la tiene a mano? Pasamos con la presentación de la ministra, entonces, derechamente. Ministra. Bueno, cosas que pasan. Sí, no hay problema. Primera vez que le pasa así al secretario. Bueno, por su intermedio, presidente, señalar que de parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social contamos también con la... Perdón, para clarificar, se había dado cuenta del proyecto la semana pasada. Así que, pero igual, no está perfecto. Así que no, se agradece siempre el trabajo profesional de la secretaría de esta comisión. Así que reitero yo mi excusa. Ministra. Gracias, presidente. No, señalar que contamos también con la asistencia de la Superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana, en su carácter de titular, recientemente electa vía mecanismo servicio civil como superintendenta, lo cual nos alegra mucho porque es una funcionaria de una amplia trayectoria y carrera funcionaria. Dicho lo anterior, presidente, y muy brevemente, porque la ministra de Salud va a hacer la exposición en esta materia, de parte del Ejecutivo y de la cartera que nos toca encabezar, sin duda nos parece un proyecto que se valora positivamente. Creemos que tiene elementos que son muy necesarios hoy día, sobre todo en términos de poder hacer algunos ajustes en el uso correcto y adecuado de licencias médicas y fortalecer además las facultades de control y de fiscalización para el ejercicio y el goce de este derecho. Sabemos que es necesario revisar buena parte de la institucionalidad en materia de licencias médicas y estamos trabajando como Ejecutivo, coordinados por la Dirección de Presupuesto, en algunas iniciativas que nos permitan sobre todo reducir tiempos de espera, ¿no? Y desde la cartera que nos toca desempeñarnos, vemos principalmente para poner en común el tema de las apelaciones después del COMPINA, la Superintendencia de Seguridad Social, el tema de licencias médicas y también algunas más relacionadas con materias de salud laboral, ya que son el ámbito que, estando dentro de la seguridad social, se financia a través de un seguro, que es la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de financiamiento de los empleadores, que además se financia las prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad laboral, con origen o causa profesional o del mundo del trabajo, así como en materia de accidentes también, y que se entrega bajo un mecanismo sostenible de reparto para los trabajadores cubiertos. Así que nuestra opinión respecto del boletín 14.458-06 es favorable y por su intermedio, presidente, si me lo permite, va a quedar para poder entregar algunos elementos a la superintendenta, que va a acompañar a la ministra y a los subsecretarios para poder concurrir al presupuesto. Gracias, ministra. Vaya y que le vaya bien en su... Gracias. Gracias por la asistencia a esta comisión. Gracias, ministra. Muchas gracias. Hasta luego. Éxito. Ministra. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a extender la sesión por una media hora para poder ir escuchando las opiniones, porque yo creo que es importante ir abordando esto, a lo menos escuchar a las siguientes personas que han sido invitadas. Sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, como mencionaba la ministra del Trabajo, durante este año la Dirección de Presupuestos convocó una mesa de trabajo para analizar las causas del aumento del gasto del subsidio de incapacidad laboral, que es un área que nos preocupa particularmente, por supuesto que además de los tiempos de espera de las personas para el pago del subsidio, que en algunos casos, a pesar de que se ha reducido el número de casos problemáticos, en algunos casos se extiende por bastante tiempo, con todo lo que significa esto de desprotección para las personas. Y que en esa mesa de trabajo ha estado participando el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto. Y con respecto a esto, como para hacer una puesta en común de cuál es la situación que nosotros vemos como diagnóstico respecto a la evolución del tema de licencias médicas, tenemos una presentación que haría el subsecretario Cristóbal Cuadrado, si a usted le parece, señor presidente. Puesto, adelante. Me gustaría, sí, también
que pudiera pronunciarse en algún minuto respecto también de un tema que es atingente, porque estamos también con la glosa número 16, en lo que dice relación particularmente con el aumento del presupuesto en licencias médicas. Y si no abordamos este tema rápido vamos a quedar cortos con el reajuste. Lo tenemos súper claro y que parte importante del 7% tanto en FONASA como en ISAPRE hoy día se está destinando a licencias médicas y no al mejoramiento de las condiciones de prestación de salud. Adelante. Bueno, por su intermedio, presidente, muchas gracias. Saludar a los senadores aquí presentes, a la ministra, por cierto, y a quienes nos acompañan. Tenemos algunas presentación con elementos de cuál es la situación con respecto a las licencias médicas y aspectos generales con respecto a este boletín. Cuando miramos las estadísticas oficiales que tenemos publicadas por la Suceso, como gasto en subsidio por incapacidad laboral, resulta muy preocupante ver lo que ha pasado en los últimos años, particularmente desde el año 2020, pero con más fuerza del año 2021, un incremento muy importante del gasto, de casi un 40% de incremento entre el año 2020 y 2021, ¿sí? Adelante, que cuando uno agrega las cifras proyectadas del año 2022 siguen siendo un incremento que se mantiene con una presión al alza, que sin duda pone en riesgo la sustentabilidad financiera del sistema sanitario, tanto en el sector público como privado, ¿no? Y eso es algo importante de ver porque tanto el sector ISAPRE, que es el que está en color azul, como el Fondo Nacional de Salud, que está en el color azul más claro, en ambos se ve un incremento muy importante en términos del gasto en licencias médicas durante estos últimos 2 años. Adelante. En términos de las principales cifras de las variaciones 2020-2021, estaba, como ya decía, el 40% de incremento del gasto en SIL. El gasto por cotizante, ¿sí? Sube en un 35,2%, el número de días pagados aumenta en un 35,6%, y durante el año 2021 las licencias médicas por COVID representaron en torno a un 12%. ¿No? Siendo la tercera causa más frecuente de licencias médicas, siendo salud mental la primera, ¿no? Y eso nos abre otro tema que también ha sido aspecto de preocupación en el cual estamos trabajando. Osteomusculares. ¿Sí? Adelante. Siguiente. Este es el número de licencias médicas tramitadas, nuevamente desagregadas por Seguro de Salud, que muestra cifras de incremento también en torno al 40%, o sea, tanto en gasto como número de licencias, un número que es consistente en términos al incremento. Adelante. Acá tenemos los datos también con la proyección al 2022, donde se ve que si bien el incremento de número de licencias médicas entre el 2020 y 2021 es mayor que lo que está mostrándose como diferencia entre 2021 y 2022, aún se ve un proceso de expansión que es muy distinto a lo que teníamos durante el periodo previo al 2020, lo que implica que hay factores que siguen afectando a la población con respecto a la pandemia principalmente, ¿no? O sea, consecuencias de salud mental de la pandemia, el propio COVID, donde hay fenómenos epidemiológicos muy complejos que sin duda están en juego, pero hay otros factores que queremos profundizar a continuación. Adelante. Estos son los datos con respecto al COVID-19, como mencionábamos, en el cual tenemos que en el año 2021 en torno al 19% del número de licencias se relacionaban a COVID-19. Este número ha ido disminuyendo un poco este año en relación a lo que había sido el año anterior. Ya lo mencionaba el senador Chaguán también en la introducción, la cotización necesaria para financiar el subsidio de incapacidad laboral ha ido incrementándose tanto en el sector FONASA como en ISAPRE, llegando como en promedio del sistema a un 3,9% del 7% de la cotización, ¿sí? Durante el año 2021, lo que sin duda es muy preocupante, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad, digamos, de la cotización obligatoria se está utilizando en pagar subsidio de incapacidad laboral, lo que, por cierto, es algo que tenemos que hacernos cargo con los factores estructurales que están detrás. Adelante. Estos son el ranking de principales grupos de enfermedades que
explican el gasto en licencias médicas, partiendo por trastornos de salud mental, osteomusculares y COVID-19 como orden de importancia tanto para el año 2020 y 2021. Ahora, dando cuenta brevemente del estado actual de medidas que estamos adoptando como Ejecutivo, nos parece importante hablar sobre la estrategia de control de grandes emisores de licencias médicas, a continuación. Los grandes emisores de licencias médicas se definen como aquellos médicos o médicas que prescriben más de 1.600 licencias médicas durante un año, ¿sí? Que es un número que es por sobre lo que uno esperaría en una buena práctica médica según los rendimientos que puede tener un médico o médica. Hay alrededor de 48.000 profesionales que están habilitados para poder realizar licencias médicas, por lo tanto 600, un grupo bien reducido, que es el número que hoy día son grandes emisores, 600, ¿sí? Más de 1.600 licencias médicas al año. Y si ustedes pueden ver en el gráfico de arriba a la izquierda, es cómo ha ido incrementándose este grupo de profesionales que emiten más de 1.600 licencias médicas al año. Quisiera complementar simplemente por el informe de la Fiscalía Nacional, que yo pido también que sea incorporado a los efectos de la historia fidedigna de establecimiento de la ley. Llegamos al oficio. El año 2020 hubo 55 ingresos, año 2021 105 ingresos, y solo el primer semestre del 2022, 139 ingresos. Así es. Se triplicó. Así es. Adelante, por favor, subsecretario. Entonces, esto es importante verlo como un espejo, ¿no? Cuando uno ve lo que pasó el año 2021 y 2022, donde ve un gran incremento en número de licencias y el gasto total en licencias médicas, eso está muy concentrado en estos grandes emisores. Y por eso también el cambio del marco normativo tiene que ir muy focalizado en responder a los desafíos que tenemos desde el punto de vista de perseguir el uso fraudulento de licencias médicas por un grupo acotado de médicos y médicas, que son más bien la excepción, no la norma, de quienes ejercen la profesión médica de forma ética, ¿no? Adelante. Este cuadro es muy, pero muy relevante porque lo que se muestra en la segunda columna de derecha a izquierda es qué porcentaje de todo el gasto en licencias médicas es atribuible a estos grandes emisores. Y ustedes pueden ver que el año 2018 un 12% de las licencias médicas eran emitidas por estos grandes emisores, ¿sí? Que eran 300 más o menos durante ese año, pero que el año 2022 ya estamos llegando con un 35%, todo el gasto de licencias médicas está concentrado en 600 grandes emisores, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos una explicación muy clara, ¿sí? Que es adicional a los factores epidemiológicos, ¿no? que están afectando a la población y que es algo que tenemos que resolver. Adelante. Y quiero subrayar que el 98% de los médicos emiten menos de 5 licencias diariamente, que es lo que uno podría decir que es algo razonable en una práctica clínica habitual, pero que son un porcentaje mucho menor, ¿no? Como hablábamos, en torno a los 600 de los 48.000, los que realmente están generando un impacto muy importante en el sistema. Adelante. De los procesos sancionatorios, ustedes ya mencionaron algunas cifras. Tenemos datos con respecto a cuáles son los procesos de denuncias y de uso que tenemos del artículo 2 y artículo 5, tanto por la CONPIN y la Suceso, para perseguir particularmente este grupo, en lo cual nosotros estamos haciendo acciones para intensificar las medidas administrativas para perseguir a grandes emisores. Quiero mostrar también en la tabla cuál es el personal que nosotros recibimos en la CONPIN para acciones de fiscalización, que eran solamente 22 personas a nivel del país, ¿sí? En todo el país 22 personas para acciones de fiscalización, razón por la cual nosotros también hemos solicitado un incremento importante de fiscalizadores que están incorporados entre la discusión de la Ley de Presupuesto 2023 precisamente para poder avanzar en esta materia. Adelante. Durante este año, algunas medidas que hemos desarrollado como gobierno en coordinación con otros actores, con el Consejo de Defensa del Estado, con el Ministerio Público y la Fiscalía, hemos desarrollado un plan en el cual hemos capacitado a el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para la mejor comprensión del flujo de tramitación de licencias médicas, entrega de manera fluida, aparte de CONPIN, de información requerida para el ejercicio de las acciones judiciales y el desarrollo de diligencias de investigación. Y en lo que va del año, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado 45 querellas de un total de 184 que el Consejo de Defensa del Estado considera presentar en el corto plazo y que ha sido también materia cubierta por medios de prensa, y esto es algo con lo cual continuaremos profundizando las acciones.
En la misma línea, nuestro plan de fiscalización masiva del año 2023 busca aumentar la magnitud de la fiscalización y los procesos de fiscalización ocupando el artículo 2 del marco normativo actual y esperando sin duda que podamos avanzar en un mejor marco normativo, que va a abordar el universo completo de grandes emisores, para lo cual también los recursos adicionales de la Ley de Presupuestos 2023 va a ser muy, pero muy importante, además de rediseño de procesos masivos de fiscalización. Modificaciones a la ley, ¿sí? Solamente 2 láminas, senador. El proyecto actual, ¿sí? Nos parece un buen proyecto de ley que busca fortalecer facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores en la materia. Los 8 puntos que están contenidos nos parecen todos completamente alineados con el diagnóstico que nosotros tenemos como Ejecutivo de las principales falencias del marco normativo. Y solamente para terminar, mencionar que en el marco de esta conversación de cómo se puede mejorar el marco normativo, mencionar algunos puntos adicionales que nosotros queremos poner en la conversación. Hay particularmente 3 que son materia de ley, que creemos que deben incorporarse, por lo tanto, en el debate y tramitación de este boletín. Por una parte, la necesidad de normar y regular la emisión de licencias médicas que tengan adecuados fundamentos de la buena práctica clínica, cosa que en muchas condiciones hoy día no ocurre y el marco normativo no nos permite poder fiscalizarlo de manera adecuada. Por otra parte, reducir el efecto del abultamiento asociado a la regla de los días de carencia, que es algo que hay que revisar también, sin duda, y nosotros estamos haciendo algunos estudios para diseñar distintos escenarios y mostrar cuál sería el impacto esperado de eso, y es algo que queremos traer a la discusión parlamentaria. Eso va a reducir, sin lugar a dudas, los días de licencia. Sí. Y, en tercer lugar, simplificar el cálculo del subsidio para reducir los tiempos de tramitación. Las formas de cálculo del subsidio que están regulados en materia legal están pensadas para un sistema muy antiguo, de hace muchos años. Ya tenemos mejores herramientas de información que pueden entregarse, que permiten simplificar procesos, además de las medidas del punto 2, 5, 6 y 7, que son todas medidas administrativas, en las cuales nosotros estamos trabajando en conjunto con la Suceso, con la Dirección de Presupuesto, para poder ir avanzando en conjunto las medidas que podemos realizar en conjunto con el Congreso para poder avanzar en esta materia que es de nuestro máximo interés. Muchas gracias, muy bien, presidente. Senador Juan Luis Castro, y yo quiero sugerir también, me gustaría que alcanzáramos a escuchar a FONASA, a doña Camila Ganas, y también entiendo que está conectado la Superintendencia de Salud, ¿no? Sí, entonces... muy breve, sí. Senador. Yo creo que esto es un escándalo. Este es un sistema que hace mucho tiempo está bajo sospecha. Aquí hay sospecha de médicos licenciosos, los 600 que están nombrados, pacientes simuladores, que son la minoría, pero existen, y empleadores que buscan este mecanismo para pagar. Segundo, quiero entender qué pasó con la 20.585. Es una ley que la aprobamos hace 10 años. Buscábamos ahí frenar lo que no se pudo frenar. Entonces, entiendo que tenemos que hacer una actualización, pero también que las Ceremis de salud que tienen a su cargo las CONPIN están hoy día debilitadas en su capacidad fiscalizadora. Quisiera que eso fuera tema ahora en el presupuesto y en el fortalecimiento de las Ceremis, que importa que sean poderosas, pero hoy día están raquíticas prácticamente en su capacidad de normar. Tercero, es perentorio también que las CONPINES tengan hoy día otra mirada de cómo hacer la tramitación y el pago de la licencia médica. En algún momento se dijo esto va a cambiar. Nunca ha habido una reforma de la salud en materia del subsidio de incapacidad laboral en estos 30 años de democracia. Sabemos que este es el minuto de abordarlo, el famoso tema de los 3 pagos, de los 3 días cuando hay menos de 11 días, la burocracia en el sistema, la falta de CONPINES especializadas y la falta de autonomía muchas veces también para dirimir. Entonces, me parece, por mí, lo quiero decir formalmente, esos 600, ojalá se les quitara el título profesional. Si estuviera la herramienta en Chile, son una vergüenza. Ese 1,25%, saqué el porcentaje, de 48.000, que son 600, debieran carecer del título profesional porque se han dedicado a hacer un negocio con la medicina. Y pagan justo por pecadores, porque son miles las personas que ven rechazadas, disminuidas sus días de reposo para poder ausentarse al trabajo de manera justificada a partir de este estado de sospecha permanente en que vive hoy día la licencia médica.
Cualquiera habla de tomarse una licencia médica, no hay respeto por esto y esto merece una solución. Nada más, no quiero ahondar ahora porque me entusiasma mucho el asunto, porque es grave, pero creo que esto requiere mucha mano firme, que creo que hay voluntad para hacerlo ahora a través de esta iniciativa. Yo estoy preocupado además por un tema adicional, porque médicos extranjeros desde sus países son emisores. Entonces eso es muy complejo porque además la persecución digitalmente, entonces acá no hay posibilidades de persecución penal, pues si un médico está en otro país, es nacional de otro país y emite la licencia, ¿cómo se logra la persecución penal si es que no hay una sanción? Y por eso también al paciente licencioso, digamos, que abusa del sistema, también tiene que haber algún grado también de responsabilidad. Senador Macaya y luego Pamela. Sí, gracias, presidente. A ver, yo quiero partir por lo último que acaba de señalar usted, que yo creo que es importante contemplar el castigo a los pacientes que hacen mal uso de licencias médicas, pacientes compradores. Yo quiero felicitar también el tono que ocupa un expresidente del Colegio Médico y me parece mucho más creíble, además, viniendo del doctor Castro como actual senador, respecto a la indignación que yo creo que todos compartimos en este tema. Así que, a ver, a mí, yo creo que acá uno tiene que tender a hacer un cambio cultural, y el cambio cultural, la única manera de aplicarlo, yo siempre lo he dicho, con un principio de buena fe, de que aquellos pacientes que utilicen de buena manera licencias médicas no tengan tampoco que sufrir toda la burocracia y el dolor que muchas veces les significa la demora en el pago de licencias médicas, pero si la están usando mal, castigos similares a los que se aplican en el sector privado con el fraude, con la estafa, el robo, que yo creo que son figuras más o menos similares. Y desde esa perspectiva, garrote y zanahoria. Yo creo que es presunción de buena fe en la mayoría de los usuarios, pero también el castigo más severo, incluso la pérdida del título profesional y cárcel a aquellas personas que están haciendo mal uso de esta situación. Yo, en la estadística que mostraron respecto al gasto en subsidios por incapacidad laboral, que es de las primeras láminas y que demuestran el alza, el aumento que a mi juicio ya es insostenible, sobre todo porque con esto se dejan de destinar recursos a prestaciones de salud y van abultándose las listas de espera con la falta de recursos que se tienen para ese ítem. Me llama la atención ver que 4,4 puntos del 7% de FONASA, más o menos se hace un reconocimiento que se va a licencias médicas. La pregunta que yo hago es si ese gasto de FONASA incluye el gasto de licencias médicas de los trabajadores del sector público. Explico. El sector público igual paga las licencias médicas por normativa, tiene que pagarlas. ¿Está hecho ese calce del traspaso que después tiene que hacerse en la recuperación de la licencia médica? ¿O está hecho ese o está subreportado? O sea, en el fondo es ver si pudiese explicarse bien que eso no esté subreportado, porque a mí me da la impresión de que ese gasto puede ser incluso mayor. O sea, en algunas estimaciones que han hecho personas que han estado mirando el fenómeno de las licencias médicas, estiman de que este cálculo, y particularmente en el sector público, por el hecho de que ustedes tienen una normativa que obliga a pagarla inmediatamente, podría estar subreportado porque se paga y eventualmente la recuperación podría abultar esto. O sea, no sé si me explico, pero en el fondo sí que está desglosado en el fondo el SIL desglosado y el total del 7% para llegar a ese 4,4. Eso, presidente. Muy bien. Damos con la palabra a Pamela Gana, si les parece, que nos pueda también mostrar su visión respecto del proyecto. Perfecto. Muy buenas tardes, presidente. Saludarlo y por su intermedio también saludar a la ministra de Salud y a los demás senadores y demás personas presentes. Bueno, como lo señaló el subsecretario Cuadrado, efectivamente por parte del Ejecutivo existe el apoyo a este proyecto de ley porque precisamente va en la línea de asegurar el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas. Y ahí me gustaría un poco enfocarlo desde el punto de vista de la seguridad social. La seguridad social, el tema de las licencias médicas es un instrumento muy importante dentro de la protección a los trabajadores
en el contexto de nuestro sistema de seguridad social. Por lo tanto, así como lo señalaba el senador Castro, el buen uso, buen y correcto uso de estas prestaciones es importante pues, desde un punto de vista de sustentabilidad del sistema, por cierto, de sustentabilidad financiera del sistema, que como ya se discutió, está ocupando gran parte de la cotización del 7%, pero también desde el punto de vista de una sustentabilidad social, de credibilidad del sistema, como lo señalaba el senador Macaya, el que empiece a tomarse que las personas que realmente están enfermas puedan hacer uso tranquilo y que no paguen justo por pecadores, nuestro dicho tradicional, creo que es importante que así se dé. Y en ese contexto, este proyecto de ley avanza en aquello. Se rescata principalmente el aumento de facultades, tanto de la COMPIN como de la Superintendencia de Seguridad Social, para poder requerir antecedentes en las distintas instancias que se requiere, para así poder proceder a el proceso sancionatorio que corresponda, así como también importantes aumentos en las sanciones, tanto económicas como de suspensión de posibilidad de emitir licencias médicas por parte de los médicos y médicas sancionadas. Creo que va en la línea de dar mayor protección de sustentabilidad de mediano plazo a este importante instrumento de nuestra seguridad social, y además establece aspectos importantes en la operativa, como por ejemplo que la Tesorería General de la República pueda hacer cobros a través del proceso de pago de impuestos a aquellos médicos sancionados cuando no se ha logrado recuperar el cobro de la sanción. También que se mantengan registros adecuados para una adecuada ubicación de los médicos para todo el proceso. También un registro de sanciones. Es bastante importante también ese aspecto que se incluye en el proyecto de ley, por cuanto existe también una sanción social importante de poder mostrar, que hoy día no lo podemos hacer, poder mostrar cuáles son los registros de los médicos sancionados en esto, para que así también pueda mostrarse a la ciudadanía que se está persiguiendo a este facultativo y que se tiene una sanción y posible rechazo de sus licencias médicas. Creo que es importante rescatar todo aquello. Además, como señalaba el subsecretario Cuadrado, es importante que estamos trabajando en coordinación en otras medidas administrativas que pueden seguir avanzando en paralelo a la tramitación de este proyecto de ley, que por cierto que es importante llegar a su finalización, pero en estas medidas administrativas también estamos trabajando para que también se pueda hacer control de esta emisión, de este crecimiento importante que se ha tenido en número de licencias médicas y que tiene su correlato obviamente con temas financieros. Totalmente disponible, en otra ocasión poder profundizar más en este informe anual que ya sacamos hace varios años, que parte lo presentó el subsecretario Cuadrado, que contiene mucha información relevante respecto al tema. Está disponible en todo caso en nuestro sitio web www.suceso.cl, en la cual pueden requerirlo y mirarlo. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Me gustaría que el informe anual pudiera acompañarse para los efectos de poder también ingresarlo a la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que yo creo que también es importante porque es un elemento duro, grueso. Me gustaría también pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional, además de lo que le hemos encargado, un estudio en Derecho Comparado sobre licencias médicas falsas. Si le parece, se acuerda. Me gustaría dar con la palabra al director de FONASA, don Camilo Cid, que está presente, y luego terminamos con Sandra Armijo, y también Carolina Goche, no sé si todavía está presente. Sí, también quiero dar la palabra al final por otro proyecto que teníamos, que es complementario a este, que era los sin, que me gustaría también ponerlo sobre la mesa. Así que, y esta es la oportunidad también de a lo mejor plantearlo. Entonces, Camilo Cid, luego Sandra Armijo y luego Carolina Goich, que agradecemos la presencia como senadora permanente de esta comisión. Camilo. De saludarlo a usted y por su intermedio a los senadores presentes y a las personas que están presentes, también a las autoridades del sector, a la ministra, al subsecretario y a las personas que nos están viendo también por el Zoom, ¿no? Decir que
A nosotros nos parece que el proyecto, obviamente, como señalaba la ministra y también el subsecretario de Salud, está bien orientado, ¿cierto? Responde, digamos, a las reflexiones que hemos estado haciendo respecto de tener un mayor control y una mayores atribuciones respecto del control de esta política de salud, que no tenemos que olvidar que es una política, ¿cierto?, que responde a la enfermedad, que pretende, ¿cierto?, cubrir los riesgos de salud en su parte pecuniaria, ¿cierto?, poder que las personas puedan pasar sus eventos de enfermedad cubiertos, digamos, ante el riesgo de perder sus ingresos, ¿no?, que es la esencia de este seguro, de este subsidio. El análisis que hemos hecho, ¿cierto?, que presentaba el subsecretario, yo podría complementar a lo mejor diciendo que consta de 4 preocupaciones centrales, ¿cierto? Una, y que ya mencionaba también la superintendenta recién, es que no se niegue el subsidio cuando corresponde, cuando se requiere realmente. Esa es una cuestión fundamental, porque aquí efectivamente ante el fraude o el abuso de algunos se producen situaciones en que pagan otros que sí lo merecen. Entonces para nosotros es fundamental poder separar aguas respecto de lo que realmente es necesario y aquello que realmente representa un abuso o definitivamente fraude. En segundo lugar está, ¿cierto?, el perseguir el mal uso y el fraude con las responsabilidades que tenemos respecto del uso no solo eficiente, sino que justo y legal, digamos, ¿no?, de los recursos de los cuales somos responsables como FONASA. Entonces es muy importante para nosotros todas estas medidas de control y de mejor uso de los recursos, ¿no? Para eso también es importante, y como tercer punto, robustecer las capacidades institucionales, y este proyecto tiene también estas atribuciones. Creemos que todavía, y en función de las propuestas que mencionaba el subsecretario, podemos complementar para que ellas sean más eficaces. Y ese es el cuarto punto, en las propuestas de reforma y de cambios que se han estado pensando, tanto en estos aspectos de control y de aumento de la normativa, ¿cierto?, como también en temas del diseño mismo del subsidio, en términos de, por ejemplo, esto de la combinación de carencia y umbral, carencia de 3 días y umbral de 10 días, ¿cierto?, que ya está muy demostrado que son incentivos perversos que generan finalmente una mayor uso de la licencia y al mismo tiempo un mayor costo, como también aspectos que tienen que ver con el tema sanitario, las formas en que se regula o las formas en que se dan estas licencias respecto de los distintos diagnósticos, tratar de hacer algunos tipos de protocolización o estandarizaciones que se han planteado en su momento y que podrían ser también efectivas, ¿no? Entonces, bueno, ratificar, ¿cierto?, que esto para nosotros representa un avance que puede ser complementado con estos planes de cambio que se están elaborando y pensando en el Ministerio de Salud, en el cual, comisiones en las cuales nosotros como FONASA participamos, y referirme brevemente al último punto, al tema presupuestario que se mencionó y que efectivamente en el presupuesto del año 2023, es cierto, esto está considerado en la parte con PIN con 188.000 millones en la propuesta, y en la parte de las cajas, porque hay que separar, ¿cierto?, está considerado el guarismo del 3,1%, ¿no? Yo quiero decir que ese guarismo del 3,1% es la forma en que se asigna el presupuesto en este caso, porque son transferidos esos recursos directamente a las cajas para que ellas paguen los presupuestos de aquellas personas que sus empresas están afiliadas además a cajas de compensación, ¿no? Nosotros es importante mencionar que si bien el promedio del año 2022 en términos del guarismo para las personas de las cajas está siendo, y esta cifra a lo mejor va a ser diferente a la que se presentaba porque está actualizada y corresponde a aquellas personas que están en caja, oscilan en torno al 3,5% del 7%. Ciertamente esto tiene variaciones mensuales, ¿no? Por lo tanto tenemos confianza, como ha propuesto la DIPRES, de que el próximo año podamos cubrir los pagos mensuales
con el 3,1%. Ojalá, ¿cierto?, esperando una estabilización de la curva de uso de licencias que hemos visto en los últimos meses o semanas más bien, y que entonces eso pueda ser cubierto por el 3,1%. De no ser así, tendríamos que complementar entonces con una apertura presupuestaria que desde ya tenemos que conversar, ¿cierto?, con Hacienda para poder cubrir los déficits si es que se produjeran, ¿no? Con eso, esa es una buena noticia, director, porque lo hemos pedido en la comisión mixta de presupuesto, que hay un incremento, y aquí nuestra apelación o nuestro reclamo era más que al ministerio, a la dirección de presupuesto, que debe entender que en esta materia se requiere suplementar urgentemente los recursos, urgentemente. Bien, muchas gracias, director. Dejo entonces a Sandra Armijo, de la Superintendencia de Salud. Sandra. Sí, buenas tardes, señor presidente, a los senadores, a la ministra de Salud, a los asistentes. Reitero la excusa del superintendente, que estaba con un compromiso académico, así que me pidió que lo reemplace en esta comisión, y me acompaña Natalia Castillo, que es nuestra asesora legislativa. Bueno, al respecto, quiero mencionar que este proyecto de ley, por supuesto que a la superintendencia le parece correcto aumentar las facultades para poder enfrentar de mejor manera este problema que también afecta al sector privado, ¿no es cierto? Sabemos que el tema del uso de licencias médicas afecta a ambos mundos de la misma forma, y por eso nos parece que es muy interesante poder aumentar esas facultades fiscalizadoras. Sin embargo, decir que desde el punto de vista de la Superintendencia de Salud, tanto el proyecto como las facultades actuales son más bien secundarias y están dirigidas a todo lo que tiene que ver con los aspectos procesales de la tramitación de la licencia médica. Por lo tanto, en esta ocasión, nuestro aporte, digamos, o indicaciones no es necesario hacerlas, porque nos parece que las facultades ya están claramente limitadas en la Superintendencia de Seguridad Social, y como digo, desde el punto de vista de las ISAPRES, nosotros tenemos facultades que tienen que ver con la tramitación propiamente tal, pero no así con aspectos más de fondo, que son los que se entregan a la alta institucionalidad. Eso principalmente. No sé si Natalia quieres agregar algo respecto al proyecto propiamente tal. No, presidente, saludar a la comisión, a quienes también están convocados, y nuestro aporte al proyecto tiene que ver justamente con lo que señala Sandra. Solo agregar que entiendo que tienen en sus pupitres esta minuta técnica que nosotros elaboramos con las facultades, con el detalle de las facultades legales que tiene hoy día la superintendencia, y que ni en la norma actual ni tampoco en la propuesta del proyecto de ley se otorgan nuevas facultades, ni tampoco se modifican aquellas facultades que ya tiene esta institución. Muy bien. Yo creo que pocas veces hemos visto un proyecto en el que hay más consenso, acuerdo y urgente necesidad de avanzar. Carolina Goich, y me gustaría que tomáramos un acuerdo, porque yo creo que es importante poder invitar la próxima sesión respecto a este proyecto, la sesión de cajas de compensación y la sesión de ISAPRES, para terminar todo el circuito completo. Me gustaría que además lo pudiéramos votar la próxima sesión, escuchar a esas dos instituciones y votarlo en general para una señal política potente y pública potente. Y luego tratar de que el gobierno le ponga urgencia a este proyecto, porque yo creo que acá podemos dar en el clavo respecto de un tema que hizo relación con el tema del financiamiento, ya tal como le puso urgencia al proyecto de descanso reparatorio, que tenemos discusión inmediata, y eso está muy bien, y estamos trabajando para cumplir con esa urgencia. Lo mismo le pido yo respecto a este otro proyecto, que también resuelve un tema institucional. Carolina, respecto de una materia que estuvimos trabajando juntos y que habíamos logrado un compromiso del gobierno anterior, pero finalmente no se produjo ese compromiso y no se materializó en un patrocinio, un proyecto de ley que habíamos presentado, que hizo relación tangencialmente con una materia relacionada. Carolina. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar ahí a los senadores presentes y a todos los que están, a la ministra, ¿no es cierto?, a los equipos.
y yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad. Yo coincido y absolutamente con lo relevante de abordar este tema, lo conversamos muchas veces cuando era senadora, pero hay un tema que yo creo que podemos incorporar y que se hace cargo de un problema que trabajamos en conjunto efectivamente respecto a los pacientes de cáncer que tienen diagnósticos terminales. Y no solamente sucede en las personas con cáncer, y que tiene que ver con el paso de la licencia, que se empieza a cuestionar porque se extiende a la pensión de invalidez, cuando la salud es irrecuperable. Y que muchas veces significa porque hay todavía trámites pendientes que las personas quedan como en un vacío. Entonces creo, nosotros en su momento, ¿no es cierto?, con nuestros equipos hicimos un trabajo, hicimos una propuesta que creo que podría ser interesante incorporarla acá, que también me parece pasa por mayores atribuciones o por clarificar ahí el rol de la Superintendencia de Seguridad Social en esto, para que pueda haber un paso que sea más automático, pensando en que efectivamente son situaciones irrecuperables, que hay un seguro, ¿no es cierto?, que cubre la pensión cuando todavía no están por edad, ¿no es cierto?, en situación de pensionarse la persona, pero no siempre se puede hacer uso tan fácil de aquello. Nosotros tuvimos las estadísticas a la vista del año 2019 y eran 10.500 licencias que eran rechazadas por diagnóstico irrecuperable. O sea, no es una cantidad menor de personas, y de esas 10.500 personas, el 30% solamente era mayor de 60 años. Entonces uno podría pensar que hay muchas personas jóvenes que podrían hacer uso del seguro, ¿no es cierto?, que hoy día además se paga justamente para esos efectos, que tiene una mejor tasa de reemplazo. Entonces, compromiso, presidente, poder hacerle llegar la propuesta que trabajamos en su momento y evaluar si es que efectivamente se puede incorporar también dentro de los contenidos de este proyecto. Perfecto. Y vamos a invitar también al Colegio Médico y al Coordinador General de la CONPIN. También, y ahí sí que está conectado. Pero le podemos dar la palabra al tiro. Si le parece, extendemos 5 minutos más y le damos la palabra. Acuerdo. Adelante al Coordinador General de la CONPIN. Vamos saliendo. Sí, Javiera. Javier Errázuriz. Ahí está Javier. Hola. Aprovechemos el impulso, ya lo tenemos acá. Bueno, reafirmar lo que presentó tanto la ministra como el subsecretario, nuestra visión de la importancia del proyecto y compartir el sentido de urgencia, tanto en la coordinación administrativa con las otras instituciones del sector como en la tramitación de estas modificaciones normativas. Perfecto. También tenemos la opinión favorable de la Coordinadora General de la CONPIN. Entonces, debiéramos tener la próxima semana al Colegio Médico, debiéramos tener a la Asociación de Cajas de Compensación, que son pagadoras de la licencia del sector público, y la Asociación de ISAPRE. Y con eso concluimos a todos los actores y vamos a poner en votación en general el proyecto para un plazo de indicaciones. Yo entiendo, subsecretario, que usted ha estado trabajando en algunas indicaciones. ¿Cuánto es el plazo razonable para poder sacarlo adelante, ministra? Subsecretario, como usted quiera. Está bien. Pensábamos para la semana del 12 de diciembre, o sea, después de la regional, y tener indicaciones. 12 de diciembre. Diciembre, sí. Pero le quiero pedir lo siguiente. Está bien. Que le pongamos urgencia legislativa, ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque eso nos permite que esté despachado en sala y que la sala nos permita justamente abrir un plazo de indicaciones y eso nos va a permitir sacarlo de manera más pronta, rápida. De lo contrario, vamos a tener que pedir a la sala que lo vamos a generar en particular, pero esto es un proyecto de tanta envergadura que sería bueno verlo en la sala, o sea, aprobarlo la próxima semana, pasarlo a la sala, abrir un plazo de indicaciones y tiene tanta relevancia para equilibrar los presupuestos de salud. Muy transversal. Así es. Muy transversal. Esto lo vamos a sacar rápido. Ya. Sí, ok, también son emisores. Sí. Está perfecto. Y ahí tenemos a todos los actores. Bien. Las mutuales también. Sí, ya. Sí. Bien. A las mutuales también. Sí, nosotros queremos esa institucionalidad más conjunta. Todo, completo. Sí.
Ah, qué bien. Listo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, con crece, esta se levanta. Muchas gracias.